Buenas noches. Ya, vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿sí? Vamos a hablar la segunda unidad de lo que es enfermería quirúrgica. Puede ver Buenas noches. cómo le va, Victoria. Puede ver la diapositiva que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí se Ya, mira. ya, comenzamos entonces, ¿sí? Como nosotros habíamos hablado, en la parte de quirófano ya conocíamos las estructuras y recordemos siempre que es una área muy estéril, que está distribuida en diferentes tipos de áreas para el cumplimiento y protocolo y de cada proceso como tal que existe en la unidad, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la atención a enfermedades que requieren ciertas intervenciones quirúrgicas en su mayoría, ¿sí? Si hablamos de la atención a enfermería en patologías cardiovasculares agudas, tenemos valoración de enfermería de acuerdo al sistema cardíaco. Cuando nosotros hablamos del sistema cardíaco, no solamente hablamos del corazón, también conlleva a sus estructuras anexas que vendrían a ser los vasos sanguíneos, ¿sí? Pero principalmente está comandado o a su vez estructurado por su órgano principal, que es el corazón. Si nosotros vamos a hablar de una valoración como tal, tendremos que hablar de los signos vitales y todo lo agregante extra que nosotros conozcamos o esté dentro de nuestras funciones. Signos vitales vendrían a ser presión, frecuencia cardíaca, saturación, temperatura, entre otros, ¿sí? Y si hablamos de una valoración netamente del corazón, nos tendríamos que enfocar en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Para poder nosotros diagnosticar o evidenciar que hay alguna enfermedad que esté afectando netamente al corazón, pueden haber diferentes tipos de síntomas. ¿Cuáles son unos síntomas asociados? Angina de pecho, que es dolor característico del corazón, ¿sí? Sienten las personas aceleración cardíaca, aumento de la frecuencia como taquicardias, ¿sí? Que se pueden evidenciar incluso con las palpitaciones marcadas de uno de estos vasos de aquí. Normalmente nosotros no lo notamos, pero cuando existe una arritmia o una taquicardia, comenzamos a ver que estos vasitos comienzan a brotar, ¿sí? Entre otro tipo de circunstancias que también podemos evidenciar por métodos de diagnóstico agregantes, ¿sí? Aquí hablamos sobre lo que hace un momento habíamos hablado, y hablamos de las pruebas diagnósticas de las que les estaba mencionando. Un electrocardiograma. El electrocardiograma es para ver la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Nosotros podemos evidenciar en una parte más aquí adelante de las ondas que ya más o menos les voy a explicar. Radiografía cardíaca que va a evidenciar el tórax como tal y sus órganos posteriores o anexos que vendría a ser el corazón que está al lado de los pulmones, ¿no? La anomalía analítica sanguínea que es un examen de sangre netamente. El Holter es unas frecuencias cardíacas de manera ambulatoria con un aparato que el paciente se lleva a la casa y por un determinado tiempo, ¿no? La ergonometría, en cambio, es la fuerza muscular, el trabajo que hace el corazón, el miocardio netamente, y eso lo conlleva igual a un examen de esfuerzo, ¿sí? Ecocardiograma, que nosotros ya sabemos es un eco que evidencia al corazón. Vamos a ver netamente el corazón y diferentes otros tipos de mecanismos que ustedes pueden ir conociendo durante el tiempo. Uno de los que más van a conocer es el electrocardiograma. Ustedes ven que imprimen algo o hay en un monitor la frecuencia del ecocardiograma, del electrocardiograma. Cada onda significa algo. Relajación ventricular, auricular, viene luego la contracción como tal para eliminar la sangre, ir a los ventrículos, otra vez llega la contracción ventricular y vacía el corazón. Cada una de estas líneas significa algo de eso. Y nosotros, en algún momento, si es el mejor de los casos, nosotros podemos llegar a conocer qué significa cada uno y lograr leerlos de manera básica para poder conocer. Ejemplo, nosotros ya conocemos que esta es una frecuencia cardíaca normal, ¿sí? Pero existen frecuencias cardíacas anormales como estas, ¿sí? Como estas. Entonces, a nosotros ya conocer una frecuencia cardíaca normal, nosotros evidenciar algo anormal como esto o como esto, nosotros no necesariamente vamos a decir, ¿sabe qué, doctor? Este paciente está haciendo una extrasístole o una arritmia cardíaca. Nosotros tenemos que decir
porque recordemos que enfermería es el arte y ciencia de cuidar al enfermo, entonces nosotros al momento de evidenciar, porque estamos cuidando a nuestros pacientes, vemos en la frecuencia cardíaca que hay una anomalía como tal, como esto, como esto, como esto, nosotros es la voz de alerta, doctor, en la frecuencia cardíaca hay un trazado que no corresponde a una frecuencia normal. Entonces el doctor se acerca y puede evidenciar. Nosotros también antes de eso tenemos que ver que los electrodos estén bien puestos, que el paciente no se esté moviendo, que no esté haciendo contacto tal vez con algo, y eso nos logra evidenciar algo que sea real y por lo menos al momento de nosotros avisar algo, estar seguro de lo que estamos avisando. Una vez que ya hemos detectado todo esto, que está todo dentro de los parámetros normales, está bien monitorizado, pero sí hay una alteración en la frecuencia, viene nuestra voz de alerta, ¿sí? Entonces, solo conociendo que estas frecuencias son normales, ¿sí? Nosotros ya sabemos que al momento de que haya esto, esto o esto, nosotros ya sabemos que hay algo anormal. Decirles que ustedes van a aprender a leer un electrocardiograma con unas clases de imposible. Es muy complicado porque ustedes primero tienen que haber una autoevaluación, tendremos que hablar de la fisiología del corazón, tendremos que hablar de la semiología del corazón y son procesos y clases muy grandes que ustedes con el tiempo van a empezar a reconocer. Ustedes van a reconocer cuando hay un trazado anormal y cuando hay un trazado normal, ¿sí? Pero lo importante es que conozcan al menos esto, que esto es una frecuencia normal, ¿sí? Y de ahí se van ustedes desprendiendo de lo anormal y siempre recordar, si yo encuentro algo raro, mi voz de alerta, ¿sí? Radiografías de tórax, que es lo que nosotros conocemos, y el ecocardiograma. La radiografía de tórax la hace un imagenólogo, el ecocardiograma la tendría que hacer un cardiólogo como tal o un médico especialista en imagen, ¿sí? Enfermedades en patologías como tal, enfermería en patologías de cardiovascular. Como yo les decía, si nosotros hablamos de una enfermedad cardíaca, nosotros vamos a asociar los signos vitales, presión arterial, pulso y saturación porque conlleva a una parte del corazón. Al momento de nosotros tener una sintomatología específica, como que presión arterial, ya sea alta o baja, una arritmia cardíaca, arritmia quiere decir sin ritmo, no tiene ritmo la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, le estoy tomando el pulso, se acelera, luego baja, luego se acelera, luego hace pausas, vuelve a latir. Eso quiere decir que no hay una arritmia, ¿sí? Perdón, no hay un ritmo, hay una arritmia, ¿sí? Otro, una bradicardia, frecuencia cardíaca baja, una taquicardia, una frecuencia cardíaca alta. Uno de estos está conllevando a de que algo está pasando en el corazón. Eso nosotros ya sabemos con el control de signos vitales o con la monitorización, como yo les decía, en el caso de tener nosotros en una unidad de cuidados de lo que sea, ya sea de hospitalización, de terapia o emergencia, tener monitores nos ayuda a nosotros a valorar de manera específica y continua. Ya verificamos eso, pero ahora vienen los dolores o las sintomatologías o la presencia de algún signo que nosotros podemos evidenciar que existe una patología. Uno de los más comunes de los que ustedes conocen como el dolor de corazón o dolor precordial, que se conoce también como una angina de pecho, el dolor como tal en el pecho, caracterizado por algo asociado al corazón. ¿Por qué puede suceder? Existe un sinnúmero de situaciones que puede suceder. Emociones fuertes, presión alta, arritmias, puede suceder por enzimas cardíacas elevadas, el corazón aumentado de tamaño, entre otro tipo de circunstancias, ¿sí? Tenemos la disnea, que es la dificultad para respirar. Recordemos, ustedes van a decir que tiene que ver el respirar con el corazón. Recordemos que el corazón trae toda la sangre, de decirlo así, impura, desoxigenada del cuerpo, pasa nuevamente por los pulmones, la empuja por las arterias y de los pulmones sale sangre limpia, llena de oxígeno. Entonces, al momento de nosotros tener una dificultad respiratoria, no va a existir un intercambio gaseoso correcto, ¿sí? Entonces, se asocia. Y más aún si están tan juntitos, ¿no? ¿Sí? Un síncope. Eso quiere decir como un desmayo como tal, una pérdida de conciencia puede asociarse como tal y las arritmias que ya les había dicho, ¿sí? ¿Cómo le evidenciamos? Con el control y con el monitoreo, ¿no? ¿Cuál es nuestra acción inmediata? Todo paciente con algún problema cardíaco, ya sea netamente una hipertensión, una hipotensión,
Es muy importante la colocación de oxígeno, porque recordemos que el corazón hace el trabajo anterior que yo les dije y ese intercambio gaseoso tal vez no va a existir de manera correcta. Y un apoyo leve de 1 o 2 litros de oxígeno le va a ayudar mucho. No lo vamos a intoxicar, el oxígeno se considera superior de 50% de FiO2, algo tóxico como tal, inferior no. Entonces, con una dosis mínima de 2 litros, que vendría a ser 28%, no le va a afectar. En el mejor de los casos, luego se le descontinúa, pero no le va a afectar por todo lo que yo les decía. Una posición adecuada y que el paciente esté en reposo. Si nosotros lo tenemos sentado totalmente, una circulación correcta no va a existir. Lo mejor es estar semi acostado o semi sentado, quiere decir semi fold, ni todo acostado ni todo sentado, ¿sí? Siempre el monitor continuo. Aquí dice monitor con palas, es en el caso de tener el desfibrilador, ¿sí? Para tener el control como tal, ¿sí? Pero no desfibrilarlo, sino hay una opción del desfibrilador solo para monitoreo, ¿sí? Marcapasos en el caso de que llegue a existir, ¿sí? Y en el caso de que se llegue a ser necesario, porque cuando hay bradicardias, que es frecuencias cardíacas bajas, existen los bloqueos cardíacos o los bloqueos auriculares, entre cualquier tipo de bloqueo, ¿no? Cuando sucede algún bloqueo, lo que el corazón, el marcapaso lo que hace es ayudar a que lata. Es un estímulo cardíaco, un estímulo eléctrico que le permite como que acordarse de latir y le va a permitir nuevamente al corazón latir. Entonces, pero ese es en el caso de ser. Sí, y si existe el marcapaso, yo tengo que estar muy pendiente de las pilas, porque ha existido muchas circunstancias donde ya el monitor, el marcapaso le avisa que la pila se está deteriorando y usted tiene que estar pendiente para el cambio, porque si no se da cuenta por cualquier situación, se va a detener el marcapaso, se va a apagar y el corazón, por ende, también se va a detener, porque no existe ese estímulo como tal, ¿sí? Vía periférica, la canalización de vía, siempre de preferencia con catlones grandes, porque la mayoría de pacientes con cualquier enfermedad cardíaca o conlleva a una hipotensión que va a administrarse líquidos en grandes vasos y necesitamos un catlón grande, ¿sí? Y análisis y medicación, que ya vendría a ser indicaciones netamente del médico, que le va a decir, saquémosle una biometría, más enzimas cardíacas, más colesterol, triglicérido, THC, glicemia, entre otro tipo de cosas, ¿no? Y la medicación con toda la clínica, antes tal vez de tener algún examen, algún resultado de laboratorio, el médico va a indicar algo para ¿qué? Para que ese paciente no llegue a tener a un daño permanente, ya sea parcial, o total, ¿sí? Posteriormente, todo paciente siempre va a tener un control de signos vitales. Y si hablamos de pacientes cardíacos como tal, los controles de ellos son más seguidos, son más continuos, ¿sí? Tenemos que todo lo que tiene que ver aquí ya son controles, reacciones de medicamentos, eso viene con la atención de enfermería de los días correctos, valoración del electrocardiograma médico como tal, disminuir la ansiedad. Cuando hay, ustedes sí han escuchado que las personas dicen por ahí, es que está sufriendo y le duele el corazón. Existe como tal el asociarse la parte psicológica, el disminuir nuestras funciones vitales como tal. Se asocia mucho, la parte psicológica es muy importante y si nosotros tenemos un paciente ansioso, tal vez está triste, aumenta o disminuye las actividades como tal cardíacas, ¿sí? Entonces es muy, muy importante su parte psicológica, su parte emocional, hay que tenerla, tratar de tenerla regulada, ¿sí? El control de líquidos. Nosotros recordemos que al corazón llega toda la cantidad de líquido que está en nuestro organismo, hace el intercambio y se va. Llega, el intercambio y se va. Y lo que no necesitamos lo eliminamos por los riñones o en el caso de los intestinos de las heces, ¿no? Cuando nosotros tenemos pacientes cardíacos, es muy importante el control hidroelectrolítico, es muy importante el control de lo que ingresa y de lo que sale, porque no podemos tener un paciente cardíaco encharcado, lleno de líquido, o un paciente cardíaco que le haga falta líquido. Nosotros tenemos que tener que ese corazón esté normo siempre, o sea, siempre tiene que estar bien dentro de los parámetros normales, el mismo líquido que entra, lo mismo tendría que salir acercándose a un aproximado y que y se quede solo lo que necesitamos. Entonces, un control de líquidos es muy exacto. Cuando tenemos pacientes
cardíacos, incluso la dilución del medicamento debe de ser exacto. No podemos encharcar. En ellos los controles son muy específicos por lo mismo, porque no podemos sobrecargar ese corazón. Si nosotros hacemos eso, vamos, si ya tenía una enfermedad, vamos a agregarle otra enfermedad, ¿sí? Tenemos el proceso de atención de enfermería en pacientes quemados, cirugías reconstructivas, cuidados de enfermería, sometidos a injertos, que, bueno, ya vamos a explicar lo que es de injertos y colgajes, ¿sí? Tenemos la quemadura. Existen diferentes tipos de quemadura que se las va a nombrar aquí. Es muy importante, son lesiones como tal que existen en la piel por diferentes tipos de medios externos, ¿no? Se da según una regla del 9, se da según el grado como tal de la quemadura. Sabemos que hay diferentes tipos de quemadura. Y estas por lo general, si es de primer grado, se van a tratar por lo general en la parte ambulatoria. En segundo grado ya tendría que ser hospitalización y en ciertas ocasiones quirófano. Pero de tercer a cuarto grado siempre van a ser resolutivas en quirófano netamente y vamos a hablar el por qué. ¿Sí? Existen los diferentes tipos de quemadura. Medios físicos, como ustedes mismos están viendo ahí. Eléctricos, ¿sí? Ya no es necesario decirlo. Y químicos, existen químicos como tal, como los ácidos, ¿sí? Que pueden ser tan dañinos a nuestro organismo que el topar o el estar expuesto a ciertas concentraciones en determinado tiempo, a veces en muy corto tiempo, como los ácidos, que pueden llegar a producir quemaduras, ¿sí? Cada tipo de quemadura es tratada incluso de manera diferente. Las peores quemaduras que pueden existir, que van a causar más daño, ya que no solo son superficiales, es las eléctricas. Esas ingresan directamente a nuestro torrente sanguíneo incluso, ¿sí? Pueden llegar a quemar y a destrozar vasos de manera directa. Tenemos la clasificación de las quemaduras. Tenemos la de primer grado, que es la quemadura que solamente daña la parte superior de la piel, ¿sí? La epidermis. Si nosotros hablamos de una segunda capa, ya vamos a hablar la epidermis, la endodermis, casi todo por lo general lo que tiene que ver con la piel. Recordemos que lo superior nomás no es nuestra piel, existe una piel subpiel, existe una telita que está entre las dos pieles y debajo de la piel hay otro, ¿sí? Hasta que llegue al músculo, que es la aponeurosis superior al músculo. Las de tercer grado es cuando ya daña el músculo como tal, y las de cuarto grado es cuando ya dañan incluso hasta huesos, vasos, nervios y todo lo que encuentran, ¿sí? El actuar o el tratamiento de cada quemadura va a variar según la complejidad y según la extensión como tal e incluso según donde se encuentre, ¿sí? Porque no es lo mismo una quemadura en una mano que en el abdomen, ¿no? Entonces va a ir variando porque en la mano no tenemos órganos aparte de la piel, no tenemos órganos que nos afecten tal vez la parte vital, pero en la parte, en el abdomen, en el tórax, puede existir algún órgano afectado, ya sea parcial o totalmente, que nos puede llegar incluso a producir la muerte. Entonces es muy importante un diagnóstico correcto y más aún una actuación inmediata. Luego de todos los procedimientos quirúrgicos que se le llegue a hacer en los casos, como yo les decía, que amerite quirófano, vienen los cuidados de enfermería. Si hablamos de una quemadura de primer grado, es hidratación, evitar nuevamente que llegue a esa zona aumentos de temperatura, hidratación de piel constante, como yo les decía, no usar en esas zonas ropa que no irriten la zona, porque lo que van a hacer es producir más inflamación como tal, ¿sí? En el segundo grado, cuando ya hay daño de la piel, que son las ampollas que ustedes conocen, la ampolla se genera porque existe la quemadura, el medio, el que sea que le vaya a producir la quemadura, las células para defenderse se exprimen y eliminan el líquido interno, o sea, lo intracelular sale afuera de la célula y se convierte extracelular. Al momento de tener líquido extracelular se generan estas ampollas, ¿sí? Los flictenas que son llamados. Al tener nosotros flictenas, lo correcto, dependiendo el tipo de quemaduras, ¿sí? Cuando son quemaduras por químicos, es de preferencia eliminar todo ese líquido, ¿sí? Hidratar, cubrir, dependiendo, hay gasas desalinadas, hay pieles sintéticas,
entre otro tipo. Todo va a ser según la valoración que se encuentre en el momento. Lo mejor de todo es retirar el líquido como tal, dejar la piel que produce protección como tal hasta que se regenere una nueva e ir hidratando. Cuando son hasta segundo grado. Cuando es tercer y cuarto grado, eso es netamente quirúrgico porque tenemos que ver qué nomás está afectado. Hay vasos que a veces hay que cauterizar, hay músculos que hay que reparar, entre otro tipo de cosas, ¿no? Luego de eso vienen los cuidados de enfermería en estas de aquí. Las de aquí vamos a hablar que tenemos que controlar los vendajes que quedan. Cuando nosotros tenemos vendajes, casi el 100% de los vendajes de los pacientes con quemadura, dependiendo de la quemadura que exista, independientemente, perdón, tienen un olor característico feo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es células muertas y está eliminando líquido. Si nosotros estamos hablando de pacientes que han perdido líquido intracelular, quiere decir que el control hídrico de estos pacientes del balance hidroelectrolítico tiene que ser súper bien, porque nosotros no nos podemos arriesgar de que el paciente, encima que ya perdió tanto líquido intracelular, ¿sí? No solo de la zona. Recuerden que el cuerpo está intercambiando y lo que va a hacer es continuar el intercambio celular y van a llegar células igual a deshidratarse en cierta parte para poderse recuperar el cuerpo. Existe tanta pérdida intracelular que conlleva que el organismo siga perdiendo líquido para poder recuperarse. Entonces es muy importante el control hidroelectrolítico para que no suceda más. Y si nosotros hablamos de una zona como tal, listo, ya se va a recuperar por la hidratación y todo, pero el corazón y los riñones, que son los órganos específicos para estos controles, se van a sentir afectados y se van a enfermar si no existe un correcto balance. Nosotros no controlamos de manera adecuada lo que sale, lo que entra, y lo que nosotros hacemos es o disminuirle el líquido al organismo o encharcarlo. Entonces es muy importante este control para nosotros evitar un daño en estos órganos, ¿sí? Lo que ya habíamos hablado, los de tercer grado. Aquí existe la clasificación de la quemadura según su extensión. Nosotros escuchamos, el paciente tiene un 40 y algo de grados de porcentaje de quemaduras, nivel grado 2, y hablamos de 20 de grado 1, y nosotros no sabemos del por qué o cómo calculan. Entonces, aquí existe un cálculo como tal, ¿sí? Vemos que la cabeza y cuello es del 90%, ya tanto sea adelante por atrás, ¿sí? Porque aquí vemos 4.5, 4.5. Es en su totalidad, el 9%, ¿sí? Tanto adelante por atrás y los lados. Hacen un aproximado como tal y ya tienen un porcentaje, ¿sí? Acá vemos el tórax, ¿sí? La parte de adelante, la parte de adelante significa 9, la parte de atrás es otro 9. Todo el brazo 4.5 adelante y 4.5 atrás. Quiere decir que todo el brazo es un 9%, ¿sí? Igual el otro. La pierna de al frente, solo el muslo, 9%, la parte de atrás, 9%. De la misma manera el otro, y aquí estamos hablando igual de 9%, uno, 9% otro. Si nosotros hablamos de la parte perineal, es del 1% nada más, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viendo ya un cálculo para nosotros poder tener una idea más o menos del porcentaje, ¿sí? Al momento de nosotros tener un porcentaje algo proximal como tal, podemos nosotros ya decir existe una quemadura de grado 2 en un 30% aproximadamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos un cálculo como tal. Decirles que se van a aprender esto es muy complicado, pero lo tienen que conocer, ¿sí? Y en el mejor de los casos, pues lo van a aprender, ¿sí? Las cirugías reconstructivas son los procedimientos quirúrgicos para reconstruir alguna parte específica, ya sea estética o selectiva en cuanto a solución como tal, ¿sí? Cuando vamos a recuperar alguna parte por cualquier situación, como uno de los ejemplos, las quemaduras, ¿sí? Hay muchos accidentes que pueden producir daños, el retiro, pérdidas. Entonces, la cirugía reconstructiva lo que nos ayudan es a recuperar tal vez de manera presencial eh, y estética la presentación anterior, ¿sí? Recuperar eso que existió y que se perdió por cualquier circunstancia, ¿sí?
por accidentes, por traumas, por cirugías mal hechas, por cirugías que tuvieron tal vez una infección como tal, ¿sí? De ahí se vienen los injertos y los colgajos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El injerto como tal existe el poner algo, siempre una piel, ¿sí? Ya sea sintético o normal, en la zona donde falta. ¿Cuál es el colgaje? El colgajo, la extracción de una piel, ya sea para extender o para cubrir otra piel, ¿sí? Tenemos los injertos, lo que había hablado. Siempre en las quemaduras existen los injertos y los colgajos para recuperar lo que había pasado. O sea, ya se curó esa parte del sangrado, de lo que sea, está en un tratamiento de recuperación y vamos a colocar injertos para la recuperación de esa zona como tal. Como ya les digo, puede existir injertos estéticamente hablando o para recuperar por alguna pérdida o algún trauma como tal. En este caso es una quemadura y estamos viendo que existen injertos. Hoy en día existen injertos de piel sintética fabricadas en laboratorios como tal, con ciertas estructuras que colocan ahí. En el país de nosotros que tenemos un avance medio, por decirlo así, lo que más existe es injertos, pero de piel de la misma persona. Sacan de otras zonas donde estéticamente tal vez no se vea y recuperan esa piel de ahí, ¿sí? Tenemos ejemplos aquí. Miren, este es un ejemplo, ¿sí? Ahorita incluso existe un tratamiento que se le hacía con la piel del cerdo, ¿sí? Habían alterado genéticamente la piel del cerdo para que sea, cromosómicamente hablando, y no se altere al momento de colocarla en el humano. Entonces trataron de alterar para que haya esa unión y no la rechace. Miren ejemplo aquí, sacaron de un lado y lo que hicieron fue colocarlo acá, ¿sí? Aquí tenemos una por un trauma. Me imagino yo que algún golpe o alguna caída. Sí, existen incluso cartílagos como tal. Justo aquí se habla combinación de piel. Existe ejemplo, retiran cartílago de la oreja, de la cavidad, perdón, del pabellón auricular, retiran y colocan en la nariz para recuperar, digamos, la forma, las funciones para poder abrir. Otro también de los injertos que se hace muy común en la parte estética es de las costillas falsas. Nosotros al final de nuestras costillas tenemos dos costillas falsas, sí, que se llaman falsas porque están en un espacio donde no nos protege mucho. Entonces, esas de ahí saben retirar partecitas para poder colocar como cartílago en otros lugares, ¿sí? Nuestras intervenciones de enfermería. Si nosotros ya sabemos que esta actuación es algo que le han puesto extra para recuperar algo, tenemos que tener muy en cuenta que eso de ahí no se puede topar, no se puede movilizar, no se puede humedecer, no podemos realizar casi relativamente muchas cosas en esa parte específica, porque lo que podemos hacer en la manipulación inadecuada es mover y hacer que no se cicatrice de manera adecuada. Imagínense, los cirujanos han pasado horas, horas, y nosotros tal vez porque le vamos a bañar, le mojamos, le movemos y todo, podemos producir un daño. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes. Ver que los vendajes estén secos, si está eliminando algo, informar al médico que esté a cargo. Peor si hay una secreción como tal que tenga olores característicos, hay que informar de manera pronto. Y viene todo nuestro accionar, aparte de control de signos vitales, la medicación a la hora correcta. Si existe una infección, es algo casi seguro que va a existir una leve inflamación e incluso una leve infección en esa zona, pero va a ser tratado para que no exista el rechazo, ¿sí? Es casi 100% seguro porque es una zona que, a pesar que es nuestro cuerpo, estuvo en otro lado. Entonces, el hecho de colocar un lado y colocar en el otro va a haber una alteración. Entonces, ahí vienen los tratamientos de nosotros: que no haya dolor, que no haya inflamación, que no haya infección, ¿sí? ¿Cómo evidencio eso? Incluso solamente con el que me duele, el paciente le puede decir, va a aumentar el dolor, su umbral del dolor va a aumentar, y nosotros tenemos que informar
para incluso para poder poner medicamentos, porque si existe el proceso de inflamación y nos está refiriendo el dolor por eso, ¿qué va a pasar? Que se hincha, se dematiza, existe el hincharse como tal y puede empezar a, a abrirse la herida o a dañarse la cirugía como tal y lo que nosotros podemos hacer es causar un daño, ¿sí? Por eso tenemos que valorar continuamente, preguntar continuamente el medicamento a la hora correcta para que no existan este tipo de cosas. Cuidados de enfermería. En traqueotomo, antes que me vaya de aquí, en la parte de aquí de los injertos es muy importante la parte psicológica y emocional del paciente, porque el paciente dice o tiene la idea de que me voy a ver raro, me pusieron algo, se va a ver diferente, me voy a ver como parchado. Es muy importante, por favor, ese apoyo emocional a los pacientes, ese apoyo que nosotros, como yo siempre digo, tengo que tratar a mi paciente como quiero que me atiendan a mí o a mi familiar, ¿sí? Entonces, es muy importante la parte emocional, psicológica y ese apoyo que tengo que darle al paciente, sentir empatía como tal para que no se sientan solos o aislados, ¿sí? Cuidados de enfermería en paciente con traqueotomo. ¿Qué es un traqueotomo? Antes de iniciar con eso, un traqueotomo es un procedimiento quirúrgico que se realiza. ¿Por qué se realiza eso? Cuando el paciente tiene prolongada estadía de una ventilación mecánica de un tubo endotraqueal, estuvo expuesto a los test de extubación, no lo logró, el paciente neurológicamente no se despertaba, no lo lograron extubar. Entonces, luego de 15, 20 días, dependiendo del protocolo de cada unidad, la bibliografía que dice que luego de 15 días ya deberían extubar a un paciente, hacer un cambio de tubo para que no haya encarnización como tal en la mucosa. Y lo que pasa es que ya se lleva a pensar en otras estrategias, ya no la extubación, entonces existe una traqueotomía. ¿Qué nos ayuda a la traqueotomía? A la que la oxigenación sea más cercana a los pulmones, ya no se tarde tanto, y el intercambio gaseoso va a ser más pronto, más oportuno, más cerca, más rápido, y poco a poco se puede lograr destetar la ventilación en el mejor de los casos. En algunos casos no se desteta de la ventilación mecánica, y hay pacientes que se van incluso a casa con ventilación mecánica como tal, ¿sí? Contraindicaciones, bueno, eso va a variar según el procedimiento, cuando hay tumores, cuando hay infecciones, cuando el paciente está muy hipotenso, necesita drogas de vasoactivo altísimas, cuando el paciente está con problemas de coagulación, ¿sí? Entre otro tipo de cosas. Cuando los familiares no consienten el producir una traqueotomía, el realizarla, perdón, no se debería hacer. Recordemos que aquí es un país que nosotros tenemos nuestros derechos y el derecho a la autonomía es muy importante. Si yo consiento como paciente, bien, o un familiar directo. Si no, no se debería realizar la traqueotomía porque va en contra de los principios, ¿sí? Aquí tenemos una representación como tal de la traqueotomía, ¿no? ¿Sí? Estamos viendo que existe como tal la traqueotomía. Aquí está un traqueotomo real, ¿sí? Van a variar los tipos de traqueotomos según la presentación, según la fábrica, según el productor como tal de los traqueotomos, ¿sí? Esto nos ayuda. Por lo general, ya digamos que no haya la obstrucción. Aquí estaba el tubo y ese tubito salía por la boca, ¿no? Cuando este tubito no se logró sacar por cualquier circunstancia, por el tiempo prolongado que no se despertó, lo que sea, sí, se realizan estos procedimientos. Otra situación que puede realizarse en los procedimientos de la traqueotomía es cuando hay alguna anomalía en la parte de acá, que ya no permite o van a intervenir quirúrgicamente en varias ocasiones o en alguna ocasión necesitan evidenciar que esto se cure, se procese bien, entonces realizan una traqueotomía y realizan también una colocación de sonda nasogástrica que va por acá. ¿Para qué? Para que no afecte la parte de acá, se cicatrice, se cure y una vez que ya el paciente se recupera y todo, comienza el proceso de decanulación, que se va tapando, que hay el intercambio gaseoso por acá, se desinfla el VAT, que es una bolita de aire aquí, para que haya el intercambio gaseoso como tal, ¿sí? Vamos a hablar de los cuidados como tal. Este es el traqueotomo por otra parte, ¿sí? Este es el VAT que yo le digo, que yo les indico, perdón. En la parte de aquí existe, miren, esto de aquí no se evidencia muy bien aquí, pero esto de aquí
existe y sale por aquí, ¿sí? Nosotros tenemos este VAT que se infla a través de una jeringa y esto llega acá. Cuando nosotros inflamos, lo que nos ayuda es que a que esto se sostenga en la vía aérea, o sea, se mantenga inmóvil. Al nosotros no tener esa inmovilidad, vamos a fijar, vamos a tener un mayor aseguramiento de que no se va a mover y no va a haber una decongelación muy pronta. Pero si nosotros también lo tenemos desinflado, digamos que el epiglotis se abre, se cierra, llega el caso de que la comida no se vaya al esófago, sino se vaya para acá, y existe el riesgo de ¿qué? De una broncoaspiración, que se vaya la saliva, el contenido alimenticio hacia los pulmones. Y podemos llegar a tener una neumonía asociada a la broncoaspiración. Quiere decir que no se fue, como les digo, el esófago, al estómago, sino se fue a la parte pulmonar. Entonces, muy importante tener inflado ese VAT. Sí, siempre verificar que esta bolita esté inflada. Existen diferentes medios de procesos que hay unos que verifican el control de que esté infladito, que es de 25 a 28 milímetros sobre mercurio, sí, que esté infladito. Hay otros que en cambio no, solo tenemos que verificar que esté infladito porque no contamos con el neumotaponamiento, no encontramos el control como tal, sí, el neumotensor que se llama, pero tenemos que evidenciar que siempre esté infladito, ¿sí? Para que no existe el riesgo de... ¿Cuáles son nuestros cuidados de enfermería? Son lo que yo les decía. Miren, ejemplo aquí, ¿sí? Aquí está infladito. Se infla por aquí, esto llega el aire hasta acá y se infla. Siempre con aire, porque puede existir la ruptura como tal y vamos a estar mandando líquido en algún lado. El aire al final no le va a afectar, pero el líquido sí. ¿Sí? ¿Cómo nosotros hacemos nuestros cuidados de enfermería? Recordemos que es una vía aérea directo, una vía abierta aérea directa hacia la parte pulmonar. El manejo del traqueotomo, ya sea para aspiración, para secar algo, yo veo secreción, voy a curar, siempre es un procedimiento estéril, guantes estériles, gasas estériles, solución estéril. Si voy a aspirar, tiene que ser una sonda limpia, sacada del paquete, que sea estéril, sin topar nada de la manera adecuada. Espero y aspiro que conozcan el proceso de aspiración en algún momento y sepan que este proceso es estéril. Yo no puedo llevar con guantes de manejo a hacer ese procedimiento. Si yo lo hago, voy a aumentar el riesgo de infecciones, ¿sí? Entonces, es una vía directa, más cercana aún incluso a los pulmones. Entonces, se va a asociar una neumonía, se va a hacer una neumonía y yo tengo que evitar que suceda eso, ¿sí? ¿Cómo realizo eso? Con procedimientos estériles. ¿Sí? Siempre antes de realizar cualquier actividad en la parte del traqueotomo, tengo que verificar que este esté infladito, ¿sí? Para evitar cualquier circunstancia, ¿sí? Si voy a hacer que el paciente se vaya a alimentar semi sentado, en la mejor de los casos, la deglución, el paciente va a masticar y va a tragar, evidenciando que esto esté infladito, ¿para qué? Para que no exista, que venga para acá el alimento, ¿sí? Si existe tal vez algo que regrese para acá y como está esta parte de aquí inflada, no va a llegar el alimento a los pulmones, ¿sí? El paciente va a toser, va a regresar y se va a ir al estómago, ¿sí? Entonces, muy importante el cumplir esta parte que esté infladita, ¿sí? Y más aún la parte estéril, ¿sí? Por favor, no nos olvidemos que eso es una vía aérea abierta. Yo puedo contaminar e infectar directamente. Hay un sinnúmero de infecciones por bacterias y virus que ya el paciente tiene una enfermedad, no le puedo agregar algo más, ¿sí? Siempre con cuidado, siempre. Y en el caso de que el paciente esté sedado, esté dormido, está con tráqueo, no se despertó por su parte neurológica, tiene zona nasogástrica, igual es semi-sentado con 40 grados de altura a la cabeza para que no haya el proceso de regurgitamiento y se regrese y se vaya a la parte pulmonar, ¿sí? Tenemos las complicaciones del estómago. Cuando el paciente tiene mucho tiempo los estomas, si digamos el espacio fue así, del tanto el tiempo, eso se abre, llegan a producir ostomas más grandes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esos estomas, como son más grandes, están más a la intemperie, existe el riesgo de infección. Entonces tengo que tener mucho cuidado cuando ya ustedes ven que eso está rojo, hay una secreción como tal, ¿sí?
pueden producir infecciones y yo tengo que avisar. Otro de los riesgos es la hemorragia. Digamos que el paciente tenga un problema de coagulación por plaquetas, por tiempos prolongados o lo que sea, y estoy viendo que está sangrando continuamente. Recordemos que es un objeto extraño, es plástico, a pesar de que es material adaptable a nuestro organismo, puede producir cualquier tipo de laceraciones y daños como tal y va a producir hemorragia. Entonces es muy importante el control de eso, ¿sí? Muy aparte de yo tal vez curar, cuidar, secar, tengo que avisar para que se realicen los procedimientos correctos porque a veces existen que se necesita como tal la sutura de esa zona o la cauterización, ¿sí? La aspiración de secreciones, lo que yo les decía, siempre lavado de mano, el higiene de mano previo a cualquier actividad. Por favor, siempre estéril todo el procedimiento. Ponernos mascarilla, porque en el procedimiento tal vez el paciente tosa, si tiene reflejo toxígeno, y nos puede llegar a la boca. Gafas, porque nos puede llegar a los ojos. Bata necesariamente no es, todo va a depender según el tipo de paciente, si es aislado o no es aislado. No, mantener en posición semi-Fowler, que es semi-sentado. Si yo no lo tengo semi-sentado, el paciente puede llegar a hacer lo que yo les decía, digamos, recién haya comido, regurgitar. Tal vez no me di cuenta que no estaba muy inflado el tráqueo y al momento de yo realizar algún movimiento se me desliza, se me mueve. Mucho cuidado en eso, ¿sí? Antes de realizar cualquier actividad, recuerden que yo voy a trabajar en una zona donde hay el intercambio gaseoso y voy a suspender el intercambio gaseoso por lo que sea. Entonces, yo siempre hiperoxigeno al menos un minuto o dos, una FIO al 100% para que ese paciente se hiperoxigene, ¿sí? Y luego yo actúo rápido, aproximadamente máximo un minuto actúo y realizo mi procedimiento y vuelvo a oxigenar de manera normal. Si requiere otra vez activar, espero un minuto, unos 2 minutos, 5 minutos, hiperoxigeno nuevamente por 1 o 2 minutos y realizo otra vez el proceso máximo un minuto y vuelvo a oxigenar a mi paciente, ¿sí? Todo, como lo dice aquí, guantes estériles, ¿sí? La sonda va a variar según el grosor incluso de las secreciones o tal, ¿sí? Aquí tenemos un modelo de mascarilla para traqueotomo, ¿no? Aquí está la conexión para producir las nebulizaciones, ¿sí? Existe el adaptar como tal. Para nosotros realizar un cambio de cánula de traqueotomo, debemos saber mucho de la parte fisiológica de nuestro organismo, o sea, cómo está estructurado y cuál es su función como tal, la parte anatómica y fisiológica. Es muy complicado que ustedes lleguen a hacer un cambio, pero nosotros sí lo asistimos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos posición, limpiar siempre la zona, por lo general colocan una guía, ¿para qué? La guía está ahí, retiramos la cánula, volvemos a colocar y sigue la guía. Entonces la guía nos permite a que vaya al lugar correcto, ¿no? Siempre se realiza con guía. Tenemos complicaciones quirúrgicas. Recordemos que todo procedimiento que conlleve una cirugía, que lleve a un quirófano, e incluso el que no lleve un quirófano, solo el hecho de colocar anestesia, puede llegar a una complicación. Recordemos que es algo que no estuvo en nuestro organismo y lo van a realizar. Entonces, al realizar una intervención quirúrgica, lo que puede producir es una alteración de nuestro organismo en contra de eso. Para bien de los casos, actúa contra y el medicamento, el tratamiento que le manda el médico, lo va a contrarrestar, no va a haber inflamación, infección, sangrado ni nada. Pero cuando existen las complicaciones, no necesariamente es porque el médico no lo ha tratado bien o no fue indicado el medicamento. Existe la mala adherencia de los medicamentos y que el personal no administró el medicamento correcto y que el paciente tal vez ya se fue a la casa y no tuvo los cuidados de acuerdo. Entonces, comienzan las complicaciones quirúrgicas. Las complicaciones quirúrgicas pueden ser durante la cirugía o postquirúrgicas, ¿sí?
aquí lo que les acabé de nombrar, si existe el hematoma. ¿Cuál es el hematoma? Una acumulación de sangre, cuando nosotros vulgarmente le conocemos con chichón, cuando nos hacemos morado o algo, ¿no? Entonces, son los hematomas como tal que producen una acumulación de líquido en algún lado, se formó un coágulo, ¿sí? En algún lugar no se pudo drenar o el organismo no pudo reabsorberlo y necesita ser eliminado. Ya puede existir con qué, otra vez un procedimiento quirúrgico, sí, o solo la eliminación o drenado de tal vez abrir un espacio en alguna herida o en algún lugar y lograr que se elimine todo eso, sí. Tenemos, ¿cuál existen en qué tipo de pacientes existen? Pacientes que tienen problemas de coagulación, ¿sí? Pacientes que han tomado tal vez antes medicamentos para tratamientos como tales de la coagulación, o pacientes que han tenido golpes, fricciones, o algún trauma como tal en la zona de la herida, ¿sí? Otra de las complicaciones muy comunes es las infecciones, ¿sí? Aquí hay edema, ejemplo. Está rojo, está herido, está incluso hasta ya semiabierto, está herido y lo más seguro es que se le vaya a abrir, ¿sí? Aquí tenemos una herida abierta e infectada, ¿sí? Como vemos, sus puntos no sirvieron de nada. Incluso, aparte de que está abierto, existen zonas como tal hasta de grasa aquí que ya se ven. Está súper abierto eso. Cuando tenemos pacientes que han tenido este tipo de complicaciones, primero el paciente tiene que de ley volver a ingresar. No pueden mandarlo a la casa, peor con esto. El paciente tiene que tomar medidas importantes como es el cuidado, el que siempre esté seco, las limpiezas continuas van a abrir todo esto, van a hacer otra vez aproximaciones tal vez, van a hacer actividades como tal para que esa herida se logre cicatrizar ya sea cerrada, aunque muy difícil cuando hay este tipo de infección, sino más bien abiertas, ¿sí? Y el tratamiento ya no va a ser vía oral, sino intravenoso. ¿Por qué? Porque el tratamiento vía oral, que lo más común es cuando se les manda a casa, aunque difícil con una cirugía de tórax que le hayan mandado así, pero una cirugía abdominal, que es la de acá, al momento de nosotros ya ver que un tratamiento viral no funcionó, bioral, lo que se va a hacer es pasar a una segunda generación de medicamentos, que ya es el intravenoso, y se va a cumplir como mínimo un tratamiento de unos 10 días, para poder nosotros verificar que ese tratamiento va a ser bueno, correcto en el determinado tiempo que es, ¿sí? Tenemos los seromas, que es la acumulación de algún líquido característico, no necesariamente puede ser sangre o pus, ¿sí? No, no quiere decir eso. Existe cuando ya pase esto, ya es infección o hematoma, ¿no? Es líquido extracelular. El líquido de característica del seroma es por inflamación como tal, ¿sí? Existen un sinnúmero de situaciones, a veces, digamos, el paciente rechaza al hilo, porque hay pacientes que son alérgicos al hilo y se evidencian seromas. Se ve inflamadito, empiezan a ver que es líquido, empieza a salir líquido como tal, ¿sí? Y vemos que es el que el paciente ya empieza a rechazar. Si no actuamos de manera inmediata con lo que sea de inflamatorio, de antibióticos, puede llegar sí a una infección, porque recordemos que lo está rechazando. Incluso hay circunstancias donde no necesariamente son rechazos, sino son líquidos linfáticos como tal. Nosotros tenemos el líquido extracelular, tenemos líquidos de la linfa, entre otro tipo de cosas. A veces es necesariamente drenarlo según la cantidad que se encuentre y en la zona donde se encuentre, ¿sí? De esencias, las dehiscencias, de heridas, ¿sí? Es muy raro que se vea en este tipo de cosas, pero se da cuando son pacientes diabéticos, pacientes que tienen una mala perfusión, mala circulación, problemas de coágulos que se hacen heridas enormes. Esto ya es un síndrome de Fournier incluso, ¿sí? Por lo general esto se da en pacientes diabéticos. Estas situaciones conllevan incluso a una evisceración, o sea, ya las heridas, perdón, los órganos y las vísceras salen por la ruptura que se encuentran, ¿sí? Es como les digo, es complicado que exista, pero existe. Los tratamientos para esto conllevan nuevamente todo un proceso quirúrgico, una desinfección, medicamentos intravenosos,
Todos los días son limpiezas quirúrgicas, dependiendo de la magnitud, van a ser en quirófano netamente o en el área donde se encuentre si es algo pequeño, pero son situaciones que se dan, que se corren el riesgo, ¿sí? Aquí tenemos el por qué se puede dar. Pacientes mayores de edad, recordemos que mientras más de edad existen, el riesgo de infecciones, de no cerrarse una herida, es mayor, ¿no? ¿Sí? Diabéticos, procedimientos de uremia, inmunosupresión cuando los pacientes son inmunosuprimidos, como pacientes con cáncer, ¿no? Sí, hepatopatías cuando tienen problemas del hígado, infecciones como tal, obesidad. Es por eso es que es muy importante que cuando les hacen una cirugía, los pacientes con un determinado peso corren mayor riesgo de cirugías. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros tener una masa tan grande de cuerpo, conlleva que la circulación sea menor, aumenta la frecuencia como tal para circular tanta masa, pero la fuerza como tal que va a existir es alta, entonces hay una presión alta hasta que llega a donde tiene que llegar, ¿sí? Entonces esa circulación va a ser más débil y no va a permitir una circulación correcta. En el peor de los casos, los pacientes con obesidad, la mayoría son hipertensos y el tener una presión alta y tal vez no sea controlada de manera adecuada, conlleva a riesgos de sangrado, ¿sí? Uso de corticoides, que viene a ver con la inmunosupresión, que hace que no actúen los medicamentos de manera adecuada y los cánceres que les había nombrado, ¿sí? Tenemos las locales cuando existen el cierre inadecuado, ¿sí? Aumento de presión intraabdominal. Digamos, el paciente estaba, un ejemplo, comió mucho y no podía comer, se abrió infecciones. El hecho de que haya una infección quiere decir que en el lugar donde se tenía que cerrar se creó una infección, vino los glóbulos blancos, comenzó a crear infección en vez de crear coagulación y se va a abrir esa herida, ¿sí? Tenemos otro tipo de cirugía. Esto de aquí es un seroma, ¿sí? Vemos que es líquido como tal, no hay hematoma, ¿sí? No hay sangre, no hay pus, solo se ve líquido acumulado, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un paciente quirúrgico, siempre recordemos que dependiendo de la cirugía, ¿no? Mientras más rápido sea la posibilidad de que el paciente se mueva, es mejor. Nosotros, a ver, vamos a tomarle una pregunta a Yadira. Yadira Torres. A ver, Yadira, cuando tenemos un paciente recién operado, de la enfermedad que sea, independientemente de la cirugía, ¿por qué cree que usted es muy importante la movilización pronta? O sea, moverle pronto, hacerle que se levante o camine o algo de movilización. Buenas noches, Licen. Es para evitar las adherencias. ¿Cuáles adherencias? Dígame, un ejemplo. O sea, para que no se coleccione dependiendo la cirugía que haya sido, pues, ¿no? Ya. A ver, otra más, otro ejemplo más, aparte de las adherencias. Vamos con Victoria Zarango. Un ejemplo más, Victoria. ¿Por qué cree que usted es muy importante la movilización pronta a un paciente que ha tenido una cirugía cualquiera? Yo creo, Liz, en el caso de una cesárea, me baso a eso. Ya. Yo creo que, bueno, yo creo que al momento que le hacen la cesárea y el cierre y la unión de los puntos, yo creo que la paciente se debe levantar para evitar que se quede como, como recogido, no sé cómo explicarle. Ya, Entonces, sí. debemos así, algo así. Y yo les di cuenta porque me pasó a mí. Entonces, uno Ya. si se queda como encogido, uno puede quedar así en esa posición, pero uno entonces toca levantarse y estirarse poquito a poquito para volver a la normalidad como estaba, la piel. Ya. Bueno, no sé. Sí tiene la idea, ya le explico el porqué de eso. Sí. A ver, María López, ¿usted quería opinar? Sí, licenciado, para evitar los trombos y para que la parte intestinal funcione adecuadamente. Muy bien, ya. Gracias María por su aporte. A ver, Muy bien, licenciado. como todos teníamos la idea, hablo Yadira, Victoria y María. Es muy importante, como yo les digo, lo importante es que tengan la idea y de la idea nosotros partimos mucho, ¿sí? Ejemplo,
Hablaba para evitar las adherencias. Tenemos, cuando nosotros realizamos una cirugía, la presión comienza a hacer esto. O sea, solo estar, porque como solo estamos acostados, va, viene, va, viene. Y en ciertos lugares puede haber la adherencia de líquidos, puede haber la adherencia de las heces, como habló María, o alguna otra circunstancia como la circulación o la sangre. Al momento de nosotros levantar a la paciente, hacer que camine, dependiendo de la cirugía, no olvidemos eso, ¿no? Hacemos que la presión se regule, ya no va a estar así, sino así. Y el movimiento como tal y una circulación correcta hace que evitemos coágulos, que habló María, lo que habló Yadira, creo que era, lo que habló Yadira de que nos vamos a quedar así. La posición correcta de nuestro cuerpo puede conllevar a que nuestros músculos, por estar solo así, se contraigan. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tenemos una circulación correcta. Y si no tenemos una circulación correcta y encima tenemos oprimidos nuestros músculos, conlleva a que se contraigan y el que regresen y se relajen a su posición correcta es complejo y puede causar dolor. Otro de lo muy importante es que si nosotros tenemos una piel, una tela que cubra los pulmones y esa tela es líquido como tal y en nosotros estar solo acostados o solo semisentados, conlleva a que haya incluso acumulación de ese líquido en la parte inferior. Entonces, al momento de nosotros levantarnos, hacernos que haya una caminata o adecuada, pronta, oportuna, hace que esa circulación comience a activarse nuevamente y nuestro organismo regrese a una circulación correcta. Va a ayudar a todo lo que ustedes hablaron, a que no haya coágulos, a que no se nos contraigan los músculos, que mejore la circulación, aumenta el peritaltismo, que es los movimientos del intestino. El solo tenerles acostados conlleva que el intestino de manera natural no baje, como es nuestra posición correcta, ¿sí? El intestino pueden producirse incluso ilios paralíticos, que es una parte del intestino que se detenga por la falta de actividad y la falta de movimiento, ya que no hubo esa circulación correcta y esa postura adecuada, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes dijeron es correcto y todo eso se debe de realizar por ese mismo motivo, para que incluso cuando nosotros tenemos pacientes, digamos que se hayan realizado ciertas cirugías, no se desean levantar y prefieren comer en la cama, existe el riesgo de neumonías. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar semiacostado o acostado comiendo y broncoaspira. Entonces es un alto riesgo como tal de todas estas enfermedades o de estas complicaciones que pueden llegar. Y de ahí viene pues las adherencias que se habló, vienen los seromas, vienen las coagulaciones. Y si el paciente pasa solo acostado, porque tal vez, digamos, en una área donde ustedes le tienen, no pueden aplicar un baño correcto adecuado en la cama, el baño de cama de pacientes encamados, porque no tienen el material, no conocen el protocolo, lo que sea, y existe que luego de que realizan el baño haya humedad. Eso conlleva a que exista una infección y si existe una infección va a haber complicaciones como tal de esa cirugía como tal específica y en la zona donde es. Entonces, se dan cuenta como una cosa lleva a lo otro y a lo otro y a lo otro. Por eso es muy importante cuando dicen, es que se tiene que levantar, ya cumplió tantas horas, es que tiene que levantar. Tampoco la podemos o le podemos obligar al paciente a que se levante solo. Existen procedimientos de paso. Yo sé que me van a decir, sí, es que yo soy la única auxiliar en mi área, son 26 pacientes quirúrgicas, bla, bla, bla. Pero incluso existe el acompañamiento de los familiares y tenemos que buscar estrategias para que se den los procesos para evitar todas estas complicaciones de las que hemos hablado. Si el paciente desea quedarse en cama y ya le toca el baño, el sudar, el estar en la misma posición todo el tiempo, la misma ropa. Si estamos hablando de en Quito, bueno, no van a generar mucho calor en Riobamba, pero si estamos hablando en la zona de la costa donde la mayoría de hospitales públicos o lugares públicos no tienen ni aire acondicionado ni una buena ventilación. Imagínense la sudoración, esa infección como tal que puede llegar a dar en esa zona por la humedad y encima la sudoración no es que es limpia, se va barriendo y acumulando con todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, lo mejor de todo es que se vaya levantando paulatinamente, si la cirugía lo permite, el postquirúrgico como tal, se realice el baño, se seca de manera adecuada y nuevamente
se puede llegar a costar si lo logramos levantar. Y si no, pues tenemos que de alguna manera fomentar a los movimientos, ya sean activos o pasivos. Nosotros activos es que el paciente lo haga, ¿no? Y pasivos es nosotros o algún familiar que lo haga, porque necesitamos que haya circulación en ese organismo, en ese cuerpo, porque lo que va a generar es coágulos si no lo hacemos, ¿sí? Y llegando al mejor de los casos, diciéndolo así, ¿no? Tampoco es que es correcto. Existe coágulos como tal en la zona de la cirugía, pero recordémonos que hay coágulos que pueden llegar a los pulmones y una tromboembolia pulmonar puede llegar a matar a cualquier paciente porque eso nosotros no lo evidenciamos de manera inmediata. Lo evidenciamos cuando el paciente o se para o comienza con una cianosis, que es la coloración azulada del organismo ya central. Y es muy complicado porque nosotros no tenemos cirujanos vasculares especialistas en la parte pulmonar de manera inmediata o cirujanos pulmonares con un quirófano armado para ese procedimiento. Es bien complicado. Tenemos la medida como tal para evitar que llegue esa situación, pero es muy importante todos los procesos que le estamos hablando y todas las actividades que nosotros podemos hacer para que ese paciente no se nos complique, ¿sí? Muy aparte de nuestros accionarios de enfermería, medicamento correcto, paciente correcta, dosis correcta, hora correcta, ver que el paciente no es alérgico, fecha de caducidad, educación al paciente, verificar que no esté tomando nada ajeno a lo prescrito, sí, y lo último que yo preparo, yo registro y administro. Todo yo voy a verificar de los días correctos. Pero es tan importante la aplicación de días correctos, no solo en estos pacientes, pero estamos hablando de la cirugía. Nosotros, al colocar un antibiótico, si dice 6-12, 6-12, es muy importante colocarlo a esa hora. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, bueno, como me voy a almorzar, le voy a poner a las 11 y ya que regreso a las 12 ya está puesto. Si yo le pongo una hora antes, quiere decir que la próxima dosis también la tengo que adelantar. Y así todo se va a ir adelantando. ¿Por qué? Porque si es cada 6 horas, es porque ese antibiótico a las 6 horas dejó de funcionar. Ya no existe en el organismo. Entonces, por eso viene un nuevo antibiótico. Ahora que si me tocaba a las 6 y tenía que poner a las 2 y yo me olvidé y le puse a las 2 y estuvo 2 horas, a las 2, perdón, estuvo 2 horas sin antibiótico. Lo que hace el organismo es no poder defenderse de manera adecuada y comienza nuevamente a producir infección. Y al producir una infección, el organismo se está acostumbrando a un antibiótico. Y lo que podemos hacer es generar resistencia antimicrobiana, resistencia a los antibióticos. Y generar resistencia a los antibióticos es algo tan malo, se podría decir así, tan grave. ¿Por qué? Porque si el antibiótico que la ampicilina, que es un antibiótico de primera generación, que no produce mucho efecto adverso, bla, 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 no le hace efecto, y vamos a llegar a un antibiótico de tercera generación que ya produce falla renal, falla hepática, entre otro tipo de cosas, la mayoría son de falla renal. Entonces, imagínense, llegó por algo sencillo, pero por mi descuido, por mi no actuar correcto de enfermería, le van a cambiar de antibiótico y ese antibiótico le puede producir otra enfermedad. Ya no se fue con una, sino con 2 o 3. Entonces, es muy importante la aplicación de los medicamentos, como lo dice, en los 10 correctos, en la hora correcta, con dosis correcta, porque yo puedo causar un daño. En algún momento vamos a hablar de enfermería básica y vamos a hablar de los 10 correctos exactos porque ustedes saben, tienen que saber el por qué existen los 10 correctos. ¿Sí? Eso es todo, jóvenes, por hoy. Si no tienen ninguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, tienen igual mi contacto. Cualquier cosa me pueden preguntar. Ahí tienen mi contacto. Todo lo que tenga que ver con la materia que estamos viendo hasta el final que nos veamos del módulo. ¿Sí? Si no, una buena noche con todos. Nos vemos la próxima clase. ¿Sí? Buenas noches. Disfruten el fin de semana. Pasen bien. Buenas Gracias. noches, licenciado. Gracias.